Mari Biwain Tabachanto, Com Kemeli Munta Imun Pupeñi, Inche Kemele Kan, Bauta Melepan, Lafken Mapu, Mongelen, San Antonio Pinguito Bacheguaria, Com Kemelin, Tani Puche, Tani Domo, Tani Ñahue, Tani Fotum, Com Alenta ningún Yescala y Sem, ningún Orme, Huesaki Dungu, Kemeke Dungu, ni el Life, Com Kemelin. Muy buenas tardes a todos. Desde San Antonio estamos acá viviendo en la costa con mi familia, estamos todos bien, gracias a Dios. Estamos un nuevo día para iniciar a conocer, a aprender, a llenarnos de Kimun, llenarnos de esta sabiduría ancestral que es el Mapudungún y la cultura mapuche, la cosmovisión del pueblo mapuche. Entonces, eso es una buen inicio. Hoy día, no sé si alguien pueda dar la fecha en Mapudungún. ¿Alguien se acuerda que estamos practicando los números? Entonces, una buena manera de aprender la fecha es, o sea, los números practicando todos los días. Vamos viendo qué día es hoy. La Lamien Cristina levantó la mano. Lamien Cristina. Amule peta mi dungun Lamien. Voy a probar. Amule penten. Kyllä purra epu barranca epu mari. Felay Lamien, pero tiene que decir qué es lo que es. No sé el día martes. Ya, no, pero usted tiene que decir que es Kla Antú, día 3. Ajá. Kla Antú, claro, es el día 3. Me faltó eso. Eso, el qué es lo que es, porque Kla puede ser cualquier cosa Kla, pero Kla Antú, día 3. Ajá. Que sería mes 8. Pasamos ahora de 8, ¿verdad? Entonces decimos Puranquillén. Ahí decimos Epuaranca, que serían 2000, Epumariquiñe y Pantu. ¿Ya? El año no lo vamos a cambiar, el año no cambia. Entonces, Epuaranca, Epumariquiñe, Ripantu. Ese es el año 2021. Me faltó lo último. Claro, eso es lo que nos faltó. Entonces, hoy día, siendo el día 3 de agosto del 2021, entonces vamos a comenzar haciendo un repaso, un recordatorio de lo que hemos ido viendo, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando cuando estuvimos nosotros repasando los adjetivos calificativos, cuando decíamos que algo era qué? ¿Qué era cuando decíamos que algo es motril? ¿Qué es lo que es motril? ¿Se acuerdan? ¿A qué se refería cuando decíamos motril? Me olvidó. Un adjetivo calificativo era eso. Era un antónimo de Tonglin. A ver si se acuerdan así. Motril, Tonglin, el antónimo. ¿Quién se acuerda de alguien? A ver, cualquiera que pueda recordar. Gordo. Eso, Feley Lamien. Motril es gordo, ¿cierto? Entonces Tonglin es flaco, ¿verdad? También nosotros aprendimos, parece que no hemos estudiado, no hemos repasado, parece. También yo le enseñé cómo se decía aluwi. Aluwi. Y el antónimo de aluwi sería pichi. Pichi. ¿De qué estamos hablando allá? Cualquiera quienes estudiaron este fin de semana. Grande y pequeño. Pelei, comedo mutati lamien, nakamedo mi. Aluwi es grande, pichi es pequeño, ¿cierto? Eso estamos muy bien. Y lo más fácil para todos es kme, que sería, y el huesá sería el antónimo. Kme y huesá. ¿Qué es lo que es eso? Bueno y malo. Felei, bueno y malo. Kme, bueno, huesá es malo, ¿cierto? También yo le vimos también dentro de los verbos más usados, que era el feyentun. Feyentun, yo lo expliqué también, la importancia que tenía el feyentun. ¿Qué es el feyentun? Obedecer. Eso, el obedecer, ¿cierto? El obedecer. ¿Qué es lo que obedecemos nosotros? El rakiduam. El consejo de los sabios. Claro, el nlam. Nlam, recuerde que nlam es consejo. Rakiduam es el pensamiento, ¿ya? No nos olvidemos de eso. El nlam. Entonces, cuando uno aconseja, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un nlam kan, ¿ya? Eso es un nlam consejo. Rakiduam
es pensamiento, ¿ya? ¿Y de dónde salen los pensamientos? Del Kimun. Y el Kimun es la sabiduría, ¿ya? El Kimun. También yo les puse, ¿qué es lo que era? Vimos también lo que era el Fugun. Fugun. ¿Qué es lo que era? Fugun. Aquí entramos en palabra difícil. Hilar. Fugun. Hilar, muy bien, también. Me doy a ti. Hilar, es Fugun, ¿cierto? ¿Por qué yo le hablé de el Fugun? Porque aquí en San Antonio hubo un ensayo el otro día de una actividad que se va a postular a un récord Guinness, que es un récord Guinness de telar, ¿cierto? Del Huichal. Entonces va a haber el 12 de octubre va a ser esa actividad en Temuco, y aquí en San Antonio el otro día hubo una actividad donde se hizo el ensayo para dicha actividad, donde estuvieron las lamien. Aquí hay 14 lamien desde el litoral, todo el litoral, tejiendo para llegar más las 500 que se van a juntar el 12 de octubre, 500 lamien, van a ser 1 kilómetro de Huichal. El Nrecan se llama. Entonces, ahí están manteniendo la cultura, viviendo la cultura. Entonces, hubo una actividad aquí en Yoyeo donde se participó de eso, y ahí había mucho el fugu, el celilo, la lana, es el fugu. Entonces, también tuvieron que hacer el fugu, después tuvieron que hacer el huichal, y ahí están haciendo el nrecan. Entonces, ahí van entretejiendo todo que la lana, que es el calú ubisa. ¿Ya? El calú ubisa es lana de oveja. Calú. ¿Ya? Eso más o menos como modo de repaso, y antes de continuar vamos a decir qué es lo que era el ñe. A ver si se acuerda, si yo le digo, kuchanglita El ni ñe, ojo. ojo, felei la ñe, namun, las partes del cuerpo, Pie. pie, bien, shang, el Dedo. shang, Pierna. pierna, el shang es la pierna, ¿cierto? Shangel es el dedo, ¿ya? Shangel kugu, shangel namun. Esto a modo de repaso, porque esto lo vemos todos los días. Nuestro oído, ¿cómo se dice oído? Oído. Pilún. Pilún. El oído es el pilún, ¿cierto? El pilún. Lengua. eh, Lengua. Dugu, Dugun. mm, Por ahí va la mien. eh, Ujú. Lengua. Kegun, Tegún. Yegun. Kegun. Eso, el kegun. Viene de gun. Gun es la boca. Y entonces el kegun es la lengua. La lengua. Gun. Yo les dije también cómo se dice costilla, ¿cierto? También lo enseñé de una manera para que usted lo aprendiera al tiro. ¿Cómo es costilla? Cadí. Cadi. Cadí, ¿cierto? Y el que Cadí. está al lado es mi Abcadi. Afcadi. Afcadi. Exactamente. Bien. Eso me gusta, que vamos aprendiendo. Estas Mm. palabras las usamos todos los días. Es Usted va a que una esa palabra me actividad, gusta. Afcadi, Feley también. Feley, el Afcadi, el que está al lado ahí. Si uno no lo tiene, busca su Afcadi, ¿cierto? Para no estar solito, hay que va con él para todos lados. Y siempre está al lado, no es el primero que arranca, ¿no? El que permanece. Ese es el Afcadi. ¿Ya? Vamos aprendiendo entonces. También yo le enseñé cómo era el Lipán. Lipán. ¿Qué es lo que era el Lipán? Eh, El Lipán. Sí. Lipán. no me acuerdo. El brazo. Brazo, ¿cierto? Lipán. Lipán. Y para hacer la diferencia entre brazo derecho y brazo izquierdo, decimos Eh, Manlipan y Huelelipan. huele. Claro, man es derecho y huele es izquierdo. Entonces ahí usamos las dos, hacemos la diferencia. ¿En qué brazo? El man es el derecho y huele es el izquierdo. Lipan. Eso, muy bien. No lo puse en la diapo, pero le dije por separado, quiero que es el fury. Furry. Fury. Furry. ¿Qué es el fury? Fury. No está en la diapo, así que no lo busque, pero yo solo dije aquí. Fury. ¿Qué es el fury? Yo también se lo expliqué de una manera que a veces da gusto que uno le rasque en el fury.
La espalda. Espalda, ¿ves? Ahí se acuerda el tiro. Qué rico cuando nos rasca la espalda a veces, ¿cierto? Uno se rasca la espalda, ese. El Fury, eso no se olvide. Fury es espalda, ¿ya? Gnaitani Fury, dice uno ahí, le pica la espalda. Anda un tun, por ahí anda un tun. Tun es pulga, ¿ya? Tun. Así que cuando anda un tun, o sea, podemos hacer el tun, perdón, el tun es el piojo. El tun, ¿ya? Así que por ahí cuando anda un tun a veces pica ahí un poquito, pero el Fury. ¿Ya? Fela y Mai, hoy vamos a continuar entonces con mi invitado especial que yo tengo. Yo les dije que era mi Ñillain. ¿Y qué es lo que es un Ñillain? Cuñado. 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 Ñillain es mi cuñado. Entonces mi cuñado, que está invitado especial hoy, nos va a seguir hablando de los instrumentos. Los instrumentos, recuerde que los instrumentos son también, son parte de la parte, tema espiritual del mapuche. No es solamente instrumento para hacerlo sonar y hacer el ayecán, sino que todo el ayecán es para simbolizar también alegría a Ngerechen. Para eso usamos los instrumentos, para dar la alegría a Ngerechen. Todo lo que nosotros podamos hacer es para eso, con esa finalidad. Entonces, no solamente un instrumento es un objeto, ni tampoco es algo, un adorno, sino que un instrumento para alegrar a Ngerechen. Felay Mai Peñi Rodrigo, Mari Peñi Pihuaita, Mari lonco. Chumblimi Peñi, Melecano lonco. Felay Peñi, Felay. Se acopla algo Peñi, por favor, que le baje volumen a algo que tiene por ahí. Se escucha muy fuerte. Felay Mai Peñi. Amuaita Mikimun Peñi, Neguentulay mi Peñi, Nei Mikimun, mismo bichi Tainchin al Kutu Antaya, Tamikimun. Amule Penten Peñi. Mayum lonco. Ahí sí, ahí arreglamos el problema de Felay. sonido. Estábamos acoplando aquí, pero eso ya lo solucionamos. Felay Peñi, Amule Penten. Pele, Mayum lonco. Mari con puché, Mari con pulamien. Espero que todos se encuentren muy bien ahí en sus casitas. Mari también. Mari también. Vamos, como decía nuestro lonco, vamos a continuar hoy día hablando de los instrumentos mapuche, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hacer un pequeño repaso ahí, no sé si se acuerdan de algunos instrumentos que vimos en la primera clase. Si hay alguien que se acuerde de algún instrumento que le haya llamado la atención o que le haya gustado. No, pifilca. La pifilca, muy bien, Peñi, muy bien. El trompe. Trompe para enamorar. El trompe, sí, pues muy bien. Excelente. la cascahuilla. La cajahuilla, Pele y la El memellada. cultrún. El cultrún, exacto. Muy bien. Vamos a hacer entonces un pequeño repaso de la clase anterior, ¿no es cierto? Estuvimos hablando de la pifilca. ¿Recuerdan? La pifilca es un instrumento de viento, ¿no es cierto? Que está hecho de madera de lenga, madera de canelo. Siempre es una madera nativa. Lo ideal, hay algunos que de repente lo hacen con otro tipo de madera, pero cambia el sonido, que la madera nativa es un poco más dura, un poco más robusta, entonces el sonido es mucho más clarito. Ya hablamos de la pifilca, hablamos también de la trutruca, que hay algunos, que hablamos también del ñolquín, que es algo similar a la trutruca, pero se fabrica de manera diferente, ¿ya? Hablamos que la trutruca es esa trutruca que es de coligüe largo, que medía unos 2-3 metros aproximadamente. Hablamos también de cómo se hacía, ¿no es cierto? Se iba a buscar al monte, se elegía el coligüe cuál se iba a ocupar, ¿no es cierto? Tenía que tener ciertas características para que saliera una buena trutruca y diera un buen sonido, tenía que haber un coligüe que cumpliera ciertas características. Un grado de maduración, ¿verdad? El largo también era importante. Después de eso, el peñi, hablamos de que lo llevaba a su taller, le hacía el vaciado, lo dejaba secar, ¿no es cierto? Y después de eso ya venía el otro proceso que era el sellarlo con la tripa de caballo. ¿Ya? Y ahí lo dejaba unos par de días más, que se secara la tripa de caballo,
y le ponía después el cuerno característico abajo para que amplifique el sonido y sea un sonido, sonido bonito, un sonido clarito. ¿Ya? Hablamos de la trutruca, hablamos también del ñolquín, ¿se acuerdan del ñolquín? Ya, Similar el a la ñolquín trutruca. es similar a la trutruca, pero la trutruca se sopla. El ñolquín, Se aspira. el sonido, aspira. claro, se aspira hacia adentro y ahí se produce estos sonidos. El sonido también es un poco más finito, un poco más agudo a comparación de la trutruca, ¿ya? Y este ñolquín se fabricaba a base de una planta que era vegetal, que ya venía hueca, es así la planta. Entonces, de esa forma se fabricaba este ñolqui, que ahora, por ejemplo, ya casi nadie lo conoce. En algunos sectores en el sur de Chile hay ñolquín, de repente, como salen los humedales, como salen en los lugares donde hay harta agua, y ahora como vemos con el cambio climático y todo eso, igual ha cambiado un poco la geografía de Chile. Entonces igual es un poco difícil encontrarlo, pero eso no quiere decir que no haya. ¿Ya? Y ahora en reemplazo de eso igual le están haciendo, lo están fabricando de otro material, de cobre y cosas así también que están ocupando, que también tiene el sonido del ñolquín. ¿Ya? Vimos el ñolquín. ¿Qué otro instrumento más vimos? ¿Se acuerdan o no? La corneta y la trompeta. El Exacto, muy Paupahuén. bien, la trompa. muy bien, Trompe. excelente. Sí, la corneta, dijimos que era un instrumento adquirido por el pueblo mapuche, por nosotros, y se usa en algunos sectores se utiliza la corneta, ya, porque no en todos se utiliza, porque algunos dicen no, que es un instrumento que es de los huincas. Entonces, como nosotros somos mapuche, nosotros no lo vamos a ocupar. Por eso es que hay sectores en los cuales se ocupa la corneta, y hay otros sectores que dicen, no, nosotros no la vamos a ocupar. ¿Ya? Entonces, para que ustedes sepan, y de repente vayan a un guillatún, a algún huetripanto, y haya un peñi que esté tocando la corneta, entonces ustedes van a saber de por qué él lo está haciendo. ¿Ya? Y eso se hace, el pueblo mapuche lo adquirió por el sonido que tiene la corneta, que es parecido al ñolquín. Y aparte de que es más chica, es más fácil de transportar, más duradera en el tiempo, ¿ya? Porque igual la trutruca, por ejemplo, como era de tripa de caballo, había que tener cuidado, porque si lo dejaba afuera, por ejemplo, los treguas iban en la noche y se la comían. Entonces ahí quedaba la trutruca. ¿Ya? El ñolquín lo mismo, como es una planta vegetal, si se seca, por ejemplo, y no tiene un buen cuidado, también se quiebra. Entonces, para suplir esa necesidad o esa falencia, es que el mapuche también dijo, esto suena parecido, entonces lo vamos a incluir. Es un producto más duradero en el tiempo, tiene el mismo sonido, entonces vamos a hacerlo. Entonces, por eso es que hay algunos sectores que tocan o sea, corneta, y en otros no. ¿Ya? Hablamos también, como bien decían ahí, el trompe. ¿Ya? El trompe es un instrumento también adquirido por el pueblo mapuche, y le da este enfoque que es, como bien decían ustedes, para enamorar, para encantar, para romancear, para expresar los sentimientos, ya sea del peño, del alamien, para eso lo ocupa, ¿ya? Y antes del trompe está el paupahuén, ¿ya? Y ese era totalmente natural, que era una varita, generalmente de maquio, de coligüe, y que se le ponía una cuerda, era tipo arco, y se le ponía una cuerda que era de boqui, ¿ya? El boqui era una enredadera que salía en los bosques, de hecho todavía sale, pero ya hay poco, con el tema de los incendios y cosas así, igual ha habido varios árboles, por ejemplo, que ya casi no están saliendo. Y el boqui es uno de ellos, ¿ya? El boqui también lo utilizaban mucho para hacer las rucas, antiguamente, para amarrarlo, porque es una enredadera que tiene bastante resistencia.
Entonces, los Peñi, nuestro Cuifique Cheyenne lo usaban ahí para hacer sus rucas y andaba súper bien, ¿ya? Eso es con los instrumentos que vimos la semana pasada. ¿Ya? Estamos claritos hasta ahí, ¿verdad? Excelente. Cualquier duda, consulta, levantan la manito o me hablan por ahí y hacemos la pregunta. Bueno, Feley. La mía Leticia. Peñi Rodrigo. Yo he La estado en un par de Huetripantu y también se acompañan muy bien con el acordeón. Exacto. Muy buena acotación. Sí, también hay sectores, así como la corneta fue incluida, en algunos sectores también incluyeron la acordeón, que por lo general igual se ocupa más en los mazatún. Hay algunos que la tocan también cuando están bailando choique purrún, ¿ya? Pero también es un instrumento que fue adquirido por el pueblo mapuche, ¿ya? Al igual que la corneta, ¿ya? Pero eso no se ve mucho, porque como le decía, siempre el mapuche trata de que las ceremonias sean lo más natural posible, de que sea, que tenga menos intervención tecnológica, siempre trata de que sea lo más natural posible, así como Chao Nechen nos creó, de la misma forma nosotros podamos entregar a él los agradecimientos, las peticiones, de la forma más simple posible. Muy buena acotación también, Leticia. Muy bien. Ya, vamos a continuar entonces. Vamos a hablar de un instrumento que se nos quedó en el tintero la semana pasada, que es también un instrumento de viento, ¿ya? Que es el culcul. ¿Ya? El culcul, vamos ahí a comenzar a compartir pantalla. Vamos a ver un video antes para que ustedes vean también cómo es el sonido y la forma que tiene este culcul. Y después de eso vamos a dar la explicación y vamos a comentar ciertas cosas ahí de este instrumento mapuche. ¿Vale? Córrele video nomás. Bueno, este es el culcul, este es un cacho de buey, ¿ya? Que este culcul generalmente lo usa el huerquén, ¿ya? El huerquén es el mensajero que tiene el lonco, que tiene una comunidad, ¿ya? El huerquén toca este culcul en señal de aviso, señal de que hay una reunión o de que hay algo importante, a lo cual la comunidad o los demás peñas y los demás también tienen que acudir, ¿ya? Antiguamente nuestros cuifiques cheyenne lo usaban como sonido de guerra, porque este culcul abarca un radio de 2 o 3 kilómetros más o menos el sonido. Es un sonido muy muy fuerte, y generalmente el huerquén se ganaba en un cerro más o menos y lo tocaba. Entonces todos ya sabían de que tenían que ir, sabían de que había alguna emergencia. Para eso se usaba este culcul, ¿ya? El culcul es... El culcul está hecho por un cuerno de animal, ¿ya? Podemos ver ahí el orificio. Antiguamente se lo hacían con un fierro caliente nomás, le incrustaban ahí al cacho. Y ahora hoy en día es más tecnológico, así que se puede hacer con alguna broca, alguna herramienta más tecnológica, ¿ya? Y se toca generalmente como un sonido de aviso, ya sea de guerra o un aviso de alguna emergencia. Generalmente se toca este culcul,
o también se toca en los guillatunes, para poder juntar a la gente, para poder hacer la rogativa. Ese es el culcul, y esa es la función que tiene el culcul hoy en día. Ley. Ahí veíamos el culcul, ¿verdad? Este culcul es un instrumento que, como bien decía Yarpey en el video, es un instrumento que se usa para la guerra, para un aviso, para dar aviso. Para eso se usa este culcul, ¿ya? Vamos a abrir una diapositiva para ir explicando y viendo más o menos ciertas características, cómo se hace y cómo se fabrica este culcul, ¿ya? Que sabemos que todos los instrumentos mapuches tienen un proceso de fabricación y que es muy importante también. ¿Ya? Ahí vemos el culcul, ¿verdad? Que es un instrumento aerófono como decíamos, al igual que la tutuca, al igual que el ñorquín, ¿ya? Se fabrica a base de un cuerno de vacuno, ¿ya? Y como les decía, lo utiliza el huerquén, que es el mensajero, ¿ya? Este instrumento también lo utiliza el lonco, ¿ya? Que recordemos que si no está el huerquén, está el lonco. Si no está el lonco, siempre tiene que estar ahí el huerquén, que es como es el adcadi que tiene ahí el lonco para todas las cosas que tiene que hacer, ¿ya? Ese es el culcul, ¿ya? Ahora vamos a ver las funciones del culcul, ¿ya? Vamos a... una de las funciones, como les decía ahí en el video, es poder dar aviso, el poder entregar una señal para que el pueblo se pueda juntar. Antiguamente, como eran sectores inmensos de tierra, de bosque también, entonces era bastante difícil el poder de repente ir a la casa de un peñi, por ejemplo, porque en el campo las casas, los vecinos, los más cercanos viven mínimo unos 500 metros, como mínimo, 1 kilómetro de distancia. Entonces, para poder llamarlo al vecino o para poder decir hay una emergencia, era necesario utilizar este culcul, porque tenía una sonoridad bastante grande, ¿ya? Se dice de que este culcul abarca un radio en el sonido, por ejemplo, de unos 3 kilómetros más o menos a la redonda. Entonces, igual es un instrumento que tiene harta potencia de sonido. Y era por esto que lo utilizaban los peñis para poder dar aviso de alguna reunión o de alguna emergencia que haya ocurrido en algún momento. ¿Ya? Otra cosa importante también que vamos a ver, y ahí lo están viendo ustedes en la pantalla, que es la confección de este culcul. ¿Ya? Todos los instrumentos mapuche tienen su propia confección y el culcul no es una excepción. ¿Ya? Primero se selecciona el cuerno del vacuno, porque lo ideal es que sea un cuerno grande para que tenga un sonido para que suene mejor, ¿ya? Porque los sonidos de la tutuca también, el cuerno es un poquitito más chico, pero por lo general, para un culcul, se necesita un cuerno más grande, ¿ya? Después de eso, el peñi, ¿no es cierto?, ya mataba al animal, todo eso, se comió la carne, el asado, y todo, hizo la fiesta, ¿ya? Dejó colgando la cabeza, le sacó los cuernos, lo limpió, ¿verdad? Le echó una buena lavadita, y después de eso lo dejó secando un tiempo. Después, cuando el peñi ya está listo para poder empezar a hacer el culcul, pone a hervir agüita en una olla, por ejemplo, lo puede hacer perfectamente,
pone a hervir agua y al agua le echa ceniza. ¿Ya? Le echa un poco de ceniza al agua y lo deja hirviendo un rato. ¿Ya? ¿Ustedes alguna vez han cocido el trigo para hacer mote? Ya. Cuando uno quiere hacer catuto, por ejemplo, o quiere hacer mote, generalmente, y para que el trigo bote esa cascarita que tiene encima, ¿no es cierto? Se le echa ceniza al agua hirviendo para que se cueza el mote. ¿Ya? En este caso, para el curcul funciona de la misma forma. Se hierve el curcul con ceniza y eso hace de que el cuerno del animal quede más fácil para trabajarlo. Porque recordemos, y para limpiarlo también, porque recordemos de que los bueyes, los animalitos, no son tan muy limpios, por ejemplo. Se pasan por todos lados, de repente están llenos de tierra. Entonces, para poder limpiar ese cuerno, se pone adentro de esta agua hirviendo con ceniza, y la ceniza hace eso que es para limpiar. ¿Ya? Entonces, el peñi lo sumerge ahí unos 3, 5 minutitos o menos, lo deja adentro, lo saca y lo limpia. Lo deja bien limpiacito, ¿ya? Y al echarlo este curcul al agua caliente, produce que el cuerno se quede templado. Hace de que quede templado y se nota cuando usted lo toca. Mire, yo aquí tengo uno, ¿ya? No sé si lo escuchan ahí. ¿Ya? Este cuerno, al sumergirlo al agua caliente con la ceniza, queda templado, ¿ya? Y queda como sellado. Entonces ahí el peñi va, lo saca, lo limpia. Esto está lisito. Está lisito. Entonces el peñi va y le saca toda la impureza y queda listo para el otro proceso, ¿ya? Que viene después el hacerle el orificio para que pueda sonar. Ahí está el orificio de él. ¿Ya? Este orificio, hoy en día, como decía ahí en el video, se hace con alguna broca. Generalmente son de 8 milímetros a 10 milímetros la broca que utilizan para hacer este orificio. ¿Ya? Entonces, antiguamente lo hacían con un fierro caliente nomás, al rojo vivo, y lo incrustaban al cuerno para que pasara. Costaba un poco más porque recordemos que los cuernos, estos son duros, ¿ya? Y el huerquén, yo me imagino que cuando iba por ahí y no había alguien que estaba de acuerdo con él, yo creo que con uno de estos por la cabeza no quedaba muy bueno, así que, porque es un cuerno bastante duro. ¿Ya? Entonces, se hace el orificio y siempre el orificio que se hace va en diagonal hacia arriba, hacia la parte para que salga el sonido hacia arriba. Ya no se hace, por ejemplo, de aquí directo hacia el otro lado, sino que siempre es en diagonal hacia arriba. ¿Ya? Para hacer este curcul, igual se requiere una técnica y un buen pulso, porque imagínese, lo tira para cualquier otro lado, no va a producir el sonido que debiera producir. Entonces, esto también tiene su dedicación. ¿Ya? Y esto lo utiliza el huerquén o también el lonco para poder llamar a su gente. ¿Ya? Y es un instrumento para un llamado de alerta, ¿verdad? Y un instrumento de guerra, ya lo habíamos dicho, y siempre se usa para llamar a algún tragún. Cuando están en el guillatún, por ejemplo, para hacer la rogativa, que generalmente se hace a las 12 del día, generalmente ahí se toca el cultrún, o sea, el culcul, para poder llamar a los demás peñas, a las lamianas ahí que están cada uno en su cuna, en su ramada, para que se acerquen al altar
para poder hacer la rogativa. ¿Ya? Eso es con el culcul. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Dame, Cristina. ¿Esos llamados tienen distintos sonidos? Por ejemplo, si es para una reunión, no sé de qué tipo, o cuando usted dice de guerra, o no sé, ¿tienen todos distintos sonidos? ¿O es un Mire, solo sonido? Sí, mire, por ejemplo, bueno, igual cada vez que sonaba este culcul era porque algo pasaba. Entonces la gente tenía que llegar sí o sí y tenía que juntarse sí o sí, sea para una reunión o sea para un aviso de guerra. Entonces, se puede usar para diferentes, ya sea para un llamado de guerra o un llamado trabul, el sonido es casi similar, ¿ya? Pero ahí, como les digo, cada vez que sonaba este culcul, tenían que sí o sí prepararse, o sea, estar alerta de inmediato, para lo que sea, ¿ya? Estamos entonces con el culcul. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda, consulta? Estamos entonces, ¿ya? Vamos a pasar a otro instrumento que es la cascahuilla, ¿ya? La cascahuilla es un instrumento que se fabrica y está compuesta por cascabeles, ¿ya? Esta cascahuilla generalmente se puede hacer de plata, de alpaca, de bronce o, como dice ahí, de Willy Ubisa. ¿Ubican la Willy Ubisa? ¿Saben lo que es Ubisa? ¿Las uñas? No, la Ubisa son las ovejas, La- los corderos. Las ¿ya? pezuñas. Las pezuñas, exacto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos también, como aparece ahí en la imagen, tenemos una cascahuilla que es de Willy Ubisa, ¿ya? Esas fueron las primeras que habían, y después de esto, los orfebres pasaron a utilizar la plata y la alpaca, y esta Willy Ubisa, por ejemplo, todavía se usa hoy en día. Todavía existen las mien que fabrican su cascahuilla con Willy Ubisa, ¿ya? Que también tiene su tratamiento, también tiene su forma de hacerlo, ¿ya? Igual hay que ver que ahí son varias Willys que hay ahí colgando. Entonces igual era medio complicado porque tenían que, lamentablemente, matar a varias ovejitas para poder hacer una de esas. Entonces yo creo que la fiesta era súper buena y todo eso, pero igual era medio complicado, ¿ya? Después tenemos, dice, lo utilizan las mujeres y los choiques, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Es que generalmente las cascahuillas lo utilizan las lamien para poder alegrar ahí para estar como tayelfe, para hacer el ayecán, ¿ya? Los choiquifes lo utilizan también, hay algunos que lo utilizan de mano. Aquí tengo una. Esta es una cascahuilla de mano, ¿ya? Va en la mano. Los choiquifes generalmente las ocupan cruzadas, que van desde el hombro hacia la espalda, la utilizan cruzada, ¿ya? Es lo mismo, van colgaditas y se utilizan cruzadas. Así la utiliza el choiquife, ¿ya? Ahora, el lonco también la utiliza. Cuando está tocando el cultún, generalmente el lonco se la pone aquí, en la manito, y ahí agarra los chupuhues para poder tocar el cultún, ¿ya? La confección de la cascahuilla dice, lo primero que nada, hay que cortar a la medida el material, ¿ya? Nosotros tenemos, como les decía ahí, hay cascahuillas que son de plata, de alpaca, de bronce también hay algunas, ¿ya? Todas tienen un sonido diferente,
La calidad también cambia bastante entre una y otra. Entre plata y alpaca, por ejemplo, cambia un poco la calidad. En el bronce cambia mucho más todavía, ¿ya? ¿Ya? Entonces tenemos eso. Después de haber elegido ya el material con el cual nosotros vamos a trabajar, se comienza a darle la forma y poder limpiar. ¿Ya? Después de eso viene el proceso de sellado. Por ejemplo, se hacen aquí la voy a mostrar mejor para que la vean bien. Se parten dos mitades y se le hace esa forma curva característica de la cascahuilla. ¿Ya? Esta cascahuilla es una cascahuilla de alpaca. El material, como es un metal que está compuesto, entonces es un poco más duro. ¿Ya? La plata también sirve para esto, pero como la plata no es tan mezclada con otro material, entonces tiende a ser un poquitito más blanda, ¿ya? Un poco más delicada. Si usted encuentra una cascahuilla de plata, cómprela al tiro, porque son bastante, son escasas y igual son caras. Pero el sonido es diferente, como les decía, por ser un metal no tan compuesto con otros metales, es un poco más blando. ¿Ya? Esta es de alpaca, son de un metal compuesto, entonces es un poquitito más duro. ¿Ya? Entonces el orfebre tiene ya las pelotitas ahí, y aquí después se le hace unos hoyitos. ¿Ven? Ahí tiene un hoyito aquí, y acá atrás también tienes unos hoyitos. ¿Ya? Esos hoyitos son para que el sonido de la pelotita de acero que está adentro pueda salir hacia el exterior. Porque si esto fuera así, no sonaría. ¿Ya? Entonces, para eso son esos hoyitos. Entonces, esos hoyitos generalmente, ahora, por ejemplo, lo hacen con algún galletero. Estos hoyitos lo hacen con alguna broca de diferentes medidas, ¿ya? Y cumplen la función simplemente para que salga el sonido, ¿ya? Y ahí vamos avanzando, ¿no es cierto? Después de hacerle los orificios y todo eso, viene el proceso de soldar las piezas. ¿Ya? Ahí esta se suelda justo en la mitad para que quede bien unida. Hay algunos peñes, por ejemplo, que hoy en día hacen cascahuillas de bronce. El bronce es un material bastante fácil de trabajar, es un material que se puede encontrar fácil también, pero el tema es que de repente la soldadura con la que se hace el bronce no es muy buena, porque generalmente usan estaño, y el estaño con los golpes, como esto da muchos golpes, entonces tiende a partirse la cascahuilla. Por eso el cobre, o sea, el bronce no es tan buen material como para hacer esto. Alpaca o plata son mucho mejor, ¿ya? Hay algunos peñes que hacen cascahuillas de bronce y los soldan aquí con plata. Igual dura un poquitito más, ¿ya? Porque la soldadura es la que ahí marca la diferencia, ¿ya? Entonces tenemos eso. Ya una vez estando soldada, ¿no es cierto?, se comienza a unir los cascabeles a la manilla. Esta manilla antiguamente era de cuero de animal, un cuero de animal cortado, y se unían, se colgaban los cascabeles. Hoy en día esto es de PVC, hay diferentes materiales que ocupan hoy en día, que son un poco más flexibles, ¿ves? Pero antiguamente esto era de cuero. Las primeras que había, ¿ya? Eso, y ya teniendo todo eso, ya tenemos nuestra cascahuilla lista para poder hacer el ayecán o poder llevarla
llevarlo al tragún que nosotros vayamos a hacer. Los huechipantos generalmente se llevan todos estos instrumentos para poder alegrar ahí a los bailarines, a los choiquifes, ¿ya? Tenemos eso. Ahora, esta cascahuilla se dice de que las primeras que llegaron y que la adquirió el pueblo mapuche, dicen de que los caballos de los españoles, de los conquistadores, en el cuello y en las patas, traían este tipo de sonaje. Entonces, cuando pasaban los caballos corriendo, generalmente se caían, ¿ya? Entonces, lo que hizo nuestra Lamien, la iba recogiendo, y después de eso, ellas mismas fabricaron esta cascahuilla, ¿ya? Porque recordemos que antes la más conocida era esta de Willy Ubis. Entonces, para darle un poco más, para que sonara un poco más y el sonido fuera más grande, se comenzó a hacer este tipo de cascahuilla, ¿ya? Esta cascahuilla simula, como dice ahí, el sonido de las ranas en un pantanal, o las coigüillas que le dicen. No sé si han escuchado hablar ustedes de las coigüillas. Las coigüillas es una ranita chiquitita, generalmente está en los pantanales y canta durante la noche. Generalmente esto se escucha en las tardes de verano o de repente en invierno. Se escucha bastante clarito el sonido de las coigüillas o de estos sapitos, estas ranitas que cantan en los pajonales que le dicen, en los pantanos, ¿ya? Ahí canta esta ranita y tiene un sonido similar. Eso se escucha ahí. Croac, croac, las ranitas o los sapitos. Exacto. Ese es el sonido más o menos que tiene esta cascahuilla. Y también, como le decían delante, los choquifes la utilizan cruzada aquí. ¿Ya? Hay algunos que la utilizan en la mano, pero generalmente la utilizan colgada. Y los choiquifes la utilizan ahí, como dice ahí, para conquistar a la lamia, ¿ya? Porque recordemos que al bailar el choiquife se mueve bastante, entonces tiene que usar las manos, tiene que levantar las manos, moverse para un lado, para el otro. Entonces, dentro de ese movimiento es que el choiquife utiliza ahí para tocarle la cascahuilla ahí a la lamien para poder hacerle el baile para que pueda ahí caer en los encantos ahí del Peñi que está bailando. Y ahí muestra todo su talento el Peñi bailando. Como dicen ahí, saca todos sus pasos prohibidos ahí en la pista de baile para poder conquistar a la lamien. ¿Ya? Eso es con la cascahuilla. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos entonces. Ahora tenemos aquí la guada. La guada es un instrumento también que lo utilizan mucho las lamien. ¿Ya? Este instrumento lo utiliza bastante las lamien y es algo parecido a las Willy Ubisa. Tiene un sonido algo parecido a las Willy Ubisa, ¿ya? Es un instrumento idiófono fabricado de calabaza, ¿ya? La calabaza es un fruto redondito, chiquitito, ¿verdad? Que lo utilizan para hacer este instrumento que es la guada, ¿ya? Y como les decía ahí, lo utilizan las mujeres en el mazatún. El mazatún es un baile que es un poco más lento, generalmente se baila en pareja y cosas así, ¿ya? Ahí la lamien lo utiliza. Para ponerle ahí sabor al baile, utilizan ahí las guadas para poder darle más sonido al baile, ¿ya? Esta guada la podemos confeccionar de las siguientes maneras. Primero que nada, cosechar las calabazas, ¿verdad? Se dejan secar, se vacían,
se vuelven a dejar secar ahí para que se selle bien y quede bien, bien selladita la guada, la calabaza. Y después de eso se llena, se le introducen semillas, por ejemplo, o algunas piedras también se le introducen para que produzca el sonido de la guada. ¿Ya? Ahí nosotros vemos en pantalla, hay diferentes tipos de guada. ¿Ya? En otros países las conocen como maracas, pero aquí nosotros le decimos guada. ¿Ya? Y este es un instrumento de fabricación mapuche. Y precisamente aquí tengo una yo. ¿Ya? Esta es una calabaza, está sequita ya, y la llenaron con semillas o con piedrita adentro para que haga el sonido. No sé si lo escuchan ahí. Sí, se escucha. Ya, este es el sonido de la guada, y miren la caja, güey. Son diferentes los sonidos, ¿ves? Por eso es que esta la lamien la utiliza ahí en la manito cuando está bailando mazatún, generalmente la utiliza la lamien. Ya una vez llenada y todo eso con las piedritas, se le pone el manguito ahí nueva para poder sujetarla de la mano, ¿ya? Algunos peñes, antiguamente también esto lo utilizaban para transportar agua, ¿ya? Antes era escaso el poder transportar agua. Entonces, los peñis de la mien encontraron esta calabaza fácil para llenarla con agüita y llevarla a algún lado para poder así tener, cuando se cansa en el camino o se cansa de bailar, ahí habría su calabacita nomás y se toma su agüita. Se llenaba con mudai para que tuviera harto negüe. ¿Ya? Así se fabrica esta calabaza. O sea, perdón, esta guana. ¿Ya? Ahora tenemos el momento del break. Estamos en la hora. ¿Ya? Parece que tienen un poco de hambre. Sí, hay algunos que tienen un poco de frío, parece. Así que vamos a tomarnos unos minutitos para poder seguir con la clase, ¿ya? Que nos queda un instrumento que es bastante importante en la cultura mapuche. Y ahí vamos a ir viendo también cómo se fabrica, cómo se hace, la importancia que tiene, y para que vayamos quedando clarito. Y después de eso vamos a hacer un resumen ahí de todos los instrumentos, que a la final son solamente uno, forman un ritmo, que es para poder agradecer a esa unición o también para hacer las rogativas. ¿Vale? Vale. Frei Peñi, Mañum. Vamos a unos comerciales y volvemos. A las 8:06 estamos de vuelta. Fede, y a las 8:06 estamos. Ok. Ok.
Mari pupeñi pulamgen. Mari. Mary. Mari lamgen. Mari. Play mai Peñi Rodrigo. Ka mule ay tani kimun, mule petama kimun. Na kamel kalimi Peñi. Na kamel muita duam. Mule penten. Pelay, mai blanco. Ya habrán Ya, vuelto todos ya los chilcatufes. Están todos de vuelta ya. Pongan ahí el dedito para arriba para que veamos que están todos conectados los que... Eso, están llegando, sí. muy bien. Eso es bueno. Para seguir aprendiendo. Continuamos entonces. Felay mai pupeño pelamien. Cada mule ahí tobachi chilcato we. Cada un guay tani guillain Rodrigo Correa Collillo piñi. Así que come al cuto aimun. Come aimun pulamien pupeñi. Nakame amulita ngetam tani duam tani peñiente. Amule penten guillain. Pelay lonco, año. Ya, pupeño con la mía. Vamos a continuar. Ahora vamos a hablar de un instrumento que es el cultrún, ¿ya? Yo creo que todos conocen el cultrún, lo han visto alguna vez, ¿ya? Entonces vamos a hablar de cultrún. Antes de eso vamos a ver un video donde vemos al Peñi que está tocando el cultrún, ¿ya? La parte que nosotros vamos a ver ahora, los sonidos que vamos a ver, son los sonidos que se utilizan para poder bailar el choike purrún, ¿ya? Son 5 toques que se hacen, son 5 bailes, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver en este video que vamos a presentar a continuación. Se ve ahí en la pantalla, ¿verdad? Sí. Ya. Pele. Entonces le damos. Bueno, el cultrún, uno de los instrumentos más importantes que tenemos nosotros como mapuche. Este cultrún simboliza toda la cosmovisión que tenemos nosotros como mapuche. ¿Ya? Este cultrún está hecho a base de una madera que se llama lenga, ¿ya? Esto se va a buscar generalmente a los bosques, se busca esta madera y tiene que estar seca la madera para poder trabajarla, ¿ya? Primero se busca la madera, se hace el vacío, que se le saca todo lo que tiene adentro y se deja un espesor como de 1 centímetro aproximadamente, ¿ya? Después de eso se forra con un cuero de caballo o un cuero de chivo, puede ser, dependiendo del sector geográfico donde se encuentre, ¿ya? Y se amarra, se adosa al plato que se le dice, al rally, para poder amarrarlo, ¿ya? Adentro.
Adentro de esto tiene semillas, dependiendo de quién lo use. Por ejemplo, la machi tiene su propio cultrún, y en el momento en que le hacen el cultrún a la machi es la encargada de poner el cuero del cultrún. Ya a la machi le entregan solamente el plato y ella tiene el cuero apartito, porque este es un instrumento tan especial y tan importante para la machi que ella misma le pone el cuero y ella misma busca las cosas que le va a poner adentro. Ya generalmente son cosas que identifican a esa machi. ¿Ya? Por eso es algo tan propio, tan único de los cultrunes. Y este cultrún se puede usar en todas las ceremonias mapuche, ya sea en un guillatún, en un huachipanto, en una fiesta con toda la comunidad. Se puede usar, ¿ya? Y este instrumento, como les decía, tiene toda la composición del pueblo mapuche. Por eso es tan importante, ¿ya? Y se toca con estos palitos, se llaman chupugues, se llaman estos palitos, ¿ya? Y se le ponen una lanita aquí para que pueda sonar más agudo, ¿ya? Este cultrún, lo ideal es calentarlo primero en el sol o calentarlo a la orilla de las brasas para poder que el cuero se estire y pueda tener un sonido más clarito, ¿ya? Así
Feley, Peñi, por la mía. Ahí teníamos el cultrún, ¿ya? Pudieron darse cuenta más o menos de los sonidos que habían, ¿no? Sí, ya. Cada uno de esos sonidos es un baile que se hace en los guillatún, ¿ya? Eso es cuando se baila el choique purrún, cuando se purruca, se bailan esos, son 5 bailes, son 5 toques diferentes, ¿ya? Ahora igual depende del sector, por ejemplo, igual cambian un poco los toques, los 5 toques, ¿ya? No es, no toca de la misma forma. Un peñi, un lonco, por ejemplo, que vive en el Lasquén, a orilla del mar, a un peñi que vive en la cordillera, un pehuencho, ¿ya? Entonces cambia un poco más o menos los sonidos, ¿ya? Bueno, entonces tenemos aquí el cultrún, ¿ya? Es un instrumento de percusión, ¿ya? Y está fabricado en madera de lenga, canelo, de lingue también lo hacen. Entonces está fabricado de este tipo de madera, que son maderas nativas, ¿ya? Por eso están fabricados. Ahora, hoy en día, se están haciendo cultrunes con madera de álamo, ¿ya? Ustedes ubican el álamo, la madera de álamo, si bien es un poco más liviana, pero también es un poco más quebradiza, es más fácil de que se rompa, ¿ya? Entonces hoy en día se están haciendo los cultrunes con madera de álamo simplemente por el hecho de que ya casi no hay madera nativa. Ya es un poco difícil encontrar lenga, por ejemplo, la lenga que hay hoy en día en Chile está bastante al sur, por la Patagonia. Entonces, el poder ir hasta ese lugar y conseguir madera de lenga es un poco complicado. Y como son árboles de muy lento crecimiento, igual es por eso que se ha ido acabando, ¿ya? Y ahora lo están reemplazando por esta madera que es el álamo. Es un poco más barato, un poco más liviano, más fácil de trabajar también, pero tiene esa característica de que se quiebra un poco más rápido. No así como la madera nativa, que es más dura y dura mucho más en el tiempo, porque como son árboles, son maderas que son propias de aquí de Chile, entonces están acostumbrados a este clima. Por ejemplo, una de las características que tiene la madera nativa es que es altamente resistente a la humedad. Es por eso que nosotros, por ejemplo, podemos ver una lenga que tiene millones de años y que cuando se cae al suelo permanece por mucho tiempo más. Eso hace de que la madera nativa sea resistente también a diferentes tipos de hongos que atacan a los árboles, ¿ya? Por eso es que esta madera, la madera nativa generalmente la usaban, porque los cultrunes se pasaban de generación en generación. Entonces, un lonco, por ejemplo, que vivía de 80, 90 años, el cultrún que él tenía, se lo pasaba a su hijo o a la Afcabi que él tenía, que iba a seguir con esta labor de lonco. Entonces, ya tenía, póngale que el cultrún hubiese tenido unos 50 años y tenía que aguantar unos 50 años más. Entonces, por eso era importante el buscar una madera nativa, porque tiene ciertas características que duran en el tiempo, ¿ya? Y son más duras, el sonido también es diferente, porque la madera nativa es más dura y el sonido rebota más, no así los otros tipos de maderas que tienden a perder un poco el sonido, ¿ya? Por eso se utilizaba esta madera. Ahora se sigue haciendo, pero ya no es muy común, ¿ya? Ahora, como les decía en el video también ahí, representa la cosmovisión mapuche. Nosotros, al ver un cultrún, o alguna persona, por ejemplo, al ver un cultrún, lo ve simplemente como un instrumento más, un instrumento, un tamborcito, que está forrado con un cuero como cualquier otro.
¿ya? Pero para nosotros como mapuche tiene una importancia increíble, ¿ya? Porque en este cultrún está representado todo lo que nosotros somos, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el cultrún tiene ciertos dibujos arriba, y cada uno de esos dibujos tiene, representa algo, simboliza algo. Una de las cosas que nosotros podemos mencionar que son las estaciones del año, que están marcadas en el cultrún. Y para el mapuche, para nosotros como mapuche, las estaciones del año son muy, muy importantes. Porque de acuerdo a eso es que nosotros podemos sembrar y podemos también cosechar. El mapuche no en cualquier tiempo va a sembrar, por ejemplo, los porotos. Entonces se tiene que dar ciertas condiciones para poder hacerlo. Y si nosotros vamos al cultrún, ahí vemos las estaciones del año. Entonces, es por eso que para el mapuche es tan importante. Otra de las cosas que también podemos ver en la simbología del mapuche, son los 4 puntos cardinales, el Meli Huichan Mapu que le dice, ¿ya? Que simboliza cada uno de los puntos cardinales donde están los mapuches, ¿ya? Eso lo vimos en la primera clase, yo creo que se acuerdan la mayoría, ¿verdad? Donde hablábamos de los pehuenches, los huilliches, las quenches, picunche, ¿ya? Eso es lo que representa el cultrún. Y algo también muy importante, mira, aquí yo tengo el cultrún, y ahí está, ¿lo ves? Ya. Dentro de la cosmovisión mapuche, este cultrún, aquí esto nosotros es donde nosotros estamos. Por eso este cultrún no tiene la simbología ni nada de eso, ¿ya? Pero esto se supone que es la tierra en donde nosotros estamos. Por eso es que están los puntos cardinales marcados en algunos cultrunes y están las estaciones del año, porque el mapuche dice de que nosotros estamos aquí. Lo que está acá arriba es el buen Mapu, ¿ya? Y el mapuche cree de que todo lo que está acá arriba, de acá arriba viene todo lo bueno. Es acá arriba donde está Chaugun donde está Dios, ¿ya? Y nosotros estamos en este sector que es la tierra, el Nagmapu que le dicen, donde nosotros nos movemos. Y esta parte de acá abajo dice el mapuche de que es el Mulchen Mapu, donde está todo oscuro, todo desordenado, ¿ya? Por eso es importante este cultrún, porque tiene toda la cosmovisión mapuche. Aquí sale todo lo que el mapuche es. Esta es la esencia del cultrún. Por eso antiguamente se pasaba de generación en generación y hoy en día también. Y por eso les mencionaba el tema de que la madera que se utilizaba tenía que ser de buena una madera nativa, una madera buena que durara en el tiempo, para que no se perdiera, ¿ya? Y como dice ahí, se utiliza en todas las ceremonias. Nosotros podemos decir de que el cultrún es el instrumento más importante que que tenemos como mapuche, pero los demás instrumentos también son importantes. Lo que pasa es que el cultrún es el que mueve todos los otros instrumentos. Por ejemplo, nosotros no podríamos hacer una rogativa si no está el cultrún, si solamente hay tutuc. O, por ejemplo, nosotros no podríamos hacer una rogativa si estuviera, no sé, solamente la tutuc. Es necesario que siempre esté el cultrún, porque como les vuelvo a repetir, es la esencia, es donde está toda la cosmovisión mapuche, ¿ya? Entonces, por eso este cultrún pasa a ser, entre comillas, el más importante, pero solamente en ese sentido, que tiene toda la cosmovisión mapuche, ¿ya? Cuando se junta con los otros instrumentos, crea solamente una armonía, ¿ya? Y se utiliza en todas las ceremonias. Es un instrumento importantísimo
para el lonco, para la machi también. Y aquí lo utilizan hombres y mujeres, pueden tocar este cultrún, ¿ya? El lonco lo utilizan en las ceremonias, igual que la machi. Y aquí hay un punto importante que dice que no todos pueden tocar el cultrún. Como les repetía, esto va de generación en generación. Y me refiero a que no todos pueden tocar el cultrún, porque es algo tan sagrado. Por ejemplo, si un lonco tiene un cultrún, antiguamente nadie más podía tocar ese cultrún, al igual que la machi. Entonces, solamente el lonco o la machi designaba a quienes podía incorporar dentro de las ceremonias para que ellos pudieran tocar. ¿Ya? A eso se refiere, a que no todos pueden tocar el cultrún. Ahora, hoy en día, por ejemplo, es más fácil. Por ejemplo, ya nosotros, o ustedes que les gusta la cultura mapuche, que están interesados, perfectamente pueden aprender a tocar el cultrún, ¿ya? Pero no todos pueden tocar el cultrún, es en ese sentido, de que cada cultrún es para cada machi y para cada lonco, ¿ya? Entonces, los loncos, las machis dicen a quién le van a dejar el cultrún después. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a la confección del cultrún. Como les mencionaba antes, cada instrumento tiene una forma de poder ser construido, ¿ya? Ahí tenemos, dice que se selecciona la madera. Lo mismo que le decía anteriormente, ¿ya? Puede ser una madera de lenga, madera nativa, por lo general es ese tipo de madera. Y el peñi va a la montaña, al bosque, va a buscar la madera, ya obviamente está tirada en el suelo, porque al igual como veíamos en la primera clase de la pifilca, el peñi no va, por ejemplo, y corta un árbol completo para hacer la pifilca. Aquí es lo mismo, y es mucho más importante. El peñi va a la montaña y busca el árbol, la madera nativa que está en el suelo, que ya que cayó de forma natural. Esa es la madera que va a buscar el peñi, la lleva a la casa y la empieza a trabajar. Aquí, la mayoría de los peñis que hace cultrún dice que tiene que ser, cuando se va a buscar la madera, no tiene que haber ningún otro pensamiento más que solamente estar pensando en el cultrún. Porque es algo tan sagrado, es algo tan importante, que va a servir para hacer la rogativa, que va a servir para poder darle las gracias a Chagunechen, que la mente y el corazón, al ir a buscar la madera, tiene que estar pero totalmente tranquila y en paz. Eso dicen los peñis que hacen cultrún hoy en día. Que cuando van a la montaña, no tiene que haber ningún otro pensamiento malo, ningún otro pensamiento más, que solamente concentrarse en el cultrún, para que salga, y esto es una forma de respeto, porque es fácil ir a buscar una madera y traerla, ¿no? Pero no, ¿ya? Y hay otra cosa importante también que hacen los peñis cuando van a buscar la madera, que es pedirle permiso al dueño de la madera, ¿ya? Y en este caso, el dueño de la madera y de todo lo que nosotros vemos es Chagunechen. Entonces lo que hace el peñi, hace su rogativa, su pequeño yiyipún ahí, antes de sacar la madera, y le pide permiso a Chagunechen para poder tomar ese tronco, esa madera, y llevarla al taller para poder hacer este cultrún, que es para darle las gracias a Chagunechen y para poder pedirle también cómo se hacen las rogativas, ¿ya? Entonces, porque nosotros no podemos llegar y tomar algo que no es nuestro. Nosotros no podemos llegar e ir a la montaña ya y traigamos todo nomás. Pero no, Chagunechen
creó todas esas cosas, Dios las creó. Entonces, son de Él. Y lo que hace el Peñi, va a la montaña y le pide permiso a Chagunechén para poder sacar algo que no es de él. Por eso es que el mapuche respeta tanto la naturaleza. Por eso es que el mapuche cuida de la naturaleza, porque sabe de que la naturaleza y todo lo que ve fue creado por Chagunechén. Y por lo tanto le tiene que pedir permiso a Chagunechén para poder sacar algo. Eso es lo que nosotros como mapuche practicamos y creemos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el Peñi cuando va a la montaña. Después la trae a su taller, ¿verdad? Y le saca las dimensiones. Hay diferentes dimensiones, tamaños de los cultrunes. Hay unos que son más grandes, otros que son más chicos. Cambia el sonido también al ser más grande o al ser más chico. ¿Ya? Y es ahí donde el Peñi toma la dimensión. Ahora, si es un instrumento para machi, por ejemplo, el Peñi que va a buscar la madera tiene que ir con ese pensamiento de que es para una machi. ¿Ya? Eso. Después de que el Peñi ya tiene todo listo, tiene todo, escogió la madera que iba a utilizar para poder hacer el cultrún, viene el proceso de vaciado, que se le dice. ¿Ya? El Peñi va a buscar el cultrún, el palo, hace esta parte primero, la parte de abajo, ¿ya? Y después de eso empieza a hacer el vaciado, que va a hacer esto lo que va a estar aquí adentro, ¿ya? Ahí empieza el Peñi a trabajar con una herramienta que se llama manchihue, ¿ya? El Peñi utiliza que es una azuela en realidad, que el mapuche le dice manchihue, ¿ya? Y con eso se empieza a sacarle, a hacerle el vaciado de toda esa madera. Ahora, cuando es una madera nativa, por ejemplo, cada vez que vaya avanzando y haciendo el vaciado, le tiene que dar unos par de días de reposo a la madera. Porque si la parte y la vacía completa, corre el riesgo de que se seque muy rápido y se parta el cultrún. Entonces, por ejemplo, el Peñi va, tiene el cultrún, empieza el proceso de vaciado y lo deja ahí hasta la mitad más o menos y espera unos 4 o 5 días más o menos y lo deja reposando. Y después de eso, vuelve nuevamente el Peñi a seguir con el vaciado para poder dejarlo listo. Otra cosa importante que mencionan los Peñis que hacen cultrún, que tiene que ver con el tema de la motosierra. Antes yo les mencionaba de que todas las cosas que el mapuche hace, confecciona instrumentos, tiene que ser de la forma más natural posible. Hay algunos Peñis que dicen de que no se tiene que usar motosierra, porque es un instrumento que es de los Huincas, y utilizan solamente hacha y machete. Entonces, y hay otros Peñis que dicen, no, que ahora con la motosierra es más rápido, más fácil. Las dos posturas son buenas. Si un Peñi, por ejemplo, tiene mucha demanda, obviamente que tiene que hacerlo más rápido. Pero el hacerlo de la otra forma natural, a solamente hacha, también está excelente. ¿Ya? Eso. Y lo otro también que dicen los Peñis, cuando hacen el cultrún, que como están tan concentrados ellos haciendo el cultrún, no tiene que haber otras distracciones. Por ejemplo, ellos no dicen que no pueden escuchar música, que no pueden escuchar radio, o que no pueden ver televisión mientras ellos están trabajando, porque es un instrumento sagrado, es un instrumento que va a ser utilizado para diferentes rogativas y utilizado para darle las gracias a Chagunechén. Entonces no tiene que haber nada que moleste o que lleve a otra parte el pensamiento del Peñi que está haciendo. ¿Ya? Eso, tenemos entonces, ya el Peñi tiene todo listo, ya tiene el vaciado, lo deja ahí también unos días más para que se acostumbre la madera al ambiente, y después de eso viene el proceso de poder
introducirle ciertos objetos adentro del cultrún. Este cultrún igual. ¿Se escucha ahí? Tiene unos objetos adentro de este cultrún. ¿Ya? Aquí hay otro punto también importantísimo. El cultrún de la machi lo sella la machi. El cultrún de la machi, el cuero el cuerito de chivo, se lo pone la machi. Entonces el peñi, cuando la machi le manda a hacer el cultrún, el peñi entrega solamente esto. Solo esto y el cuerito lo entrega aparte. Y la machi es la encargada de ponerle este cuero. Y ahora ustedes se preguntarán por qué. Porque recordemos de que los instrumentos, ya sea la machi o el lonco, son instrumentos únicos, son personales. Entonces la machi va y toma algo que es muy personal para ella y lo introduce acá adentro. Generalmente son piedras de río, monedas le ponen, semillas, algo que sea característico de aquella machi. Por eso es que el instrumento, cuando ya está listo, pasa a ser un instrumento totalmente personal. Nadie más lo puede tocar, nadie más lo puede usar. ¿Ya? Y la machi cierra este cultrún, ya tiene todo lo que ella le va a poner, algo simbólico de ella. De repente hay machis que ponen alguna cosa que les regaló su abuela, que le regaló su mamá, que le dejaron como herencia a ella. Entonces eso va la machi y lo pone adentro del cultrún. Y eso hace de que este cultrún sea uso exclusivamente de la machi. Que nadie más lo pueda tocar, porque es de ella. ¿Ya? Y este proceso de ponerle el cuero, siempre dicen nuestros juifiques que la machi lo hacían en el UNELF, en la primera hora de la mañana, cuando está entre clarito, entre oscuro. Ese es el momento, dicen, que la machi es que pone el cuero al culto. ¿Ya? Y obviamente con todo lo que lleva adentro, la semilla y todo lo que identifica a la machi. ¿Ya? Con el lonco es lo mismo. Entonces, una vez ya estando ahí con el cuerito tendido, se va amarrando con el mismo cuero de chivito, se va amarrando hacia atrás. Ahora, este cuero, por ejemplo, también tiene un tratamiento, también tiene su trabajo. Obviamente, lo primero es matar al chivo, ¿ya? Comérselo ahí el asadito, no puede faltar, ¿ya? Después de eso, lo dejan secando un tiempo para que se seque todo, ¿verdad? Y si ustedes saben, ¿no es cierto? Los chivitos tienen pelitos. Y aquí ustedes pueden ver que no tiene pelo. Bueno, tiene algunos chiquititos, pero que no se nota. Pero si ustedes agarraran un cuerito de chivo, sería calentito. Ya calentito, así como para dormir. Pero este no lo tiene. Y es porque se le hace un proceso al cuero del chivo, antes de ponerlo aquí. ¿Ya? Entonces el cuerito del chivo lo seca, ¿no es cierto? Lo limpia bien, bien lavadito, sequito. Y para poder sacarle el pelo al cuerito del chivo, hay algunos peñis que lo sumergen en el carburo. No sé si ustedes conocen el carburo. El carburo es un mineral que lo usan de repente para soldar y cosas así, ya son unas piedritas. Y al entrar en contacto con el agua, eso hace unas burbujas, hace muchas burbujas. Entonces lo ponen en una batea con agua y le echan unas piedras de carburo adentro y sumergen el cuero adentro de esa batea y lo dejan ahí un tiempo para que pueda soltar el pelo que tiene el cuerito. ¿Ya? Una vez tanto eso, y hay algunos peñis que lo hacen con sal.
hacen una solución de salmuera, se le podría decir, ¿ya? Ahí hacen una solución con sal, con bastante sal, y lo echan a remojar. Y de esa forma después le van sacando los pelitos nomás así, y va saliendo fácilmente, ¿ya? Eso es lo que hacen con respecto al cultrún, al cuerito del chivo, antes de poder ponerlo en el cultrún, ¿ya? Una vez ya estando con ese cuerito, ¿verdad? Está listo para poder tocar. Se deja secar bien a temperatura ambiente para que el cuero se seque bien y se selle bien, y ya está listo para poder tocar. Así es más o menos la construcción de este instrumento. Como les decía, siempre tiene que ser pensando en que es un instrumento importante para poder hacer las diferentes ceremonias. Bueno, ahora vamos a pasar a la importancia que tiene este cultrún en la cultura mapuche, nuestra cultura. Dice, es fundamental en todas las ceremonias, lo que les decían delante, ¿ya? Une a todos los otros instrumentos. Cuando el cultrún suena, es necesario escuchar una tutuca o una pifil, ¿ya? Así de necesario es. Y también es al revés, cuando una tutuca suena, es necesario que también vaya acompañado del ritmo del cultrún. Entonces se forma una necesidad entre ambos, entre todos los instrumentos, para que puedan hacer solamente uno. ¿Ya? A eso se refiere, a que une a todos los otros instrumentos. Su sonido, dice, nos recuerda nuestra identidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque un mapuche, cuando escucha un cultrún sonar, es imposible que no le salte el piuque de la alegría o de la emoción. Entonces ahí el Peñi recuerda su identidad, recuerda quién es. Recuerda, y se vienen los recuerdos de cuando era niño, de cuando iba a los huetripantos, de cuando iba a los guillatún, cuando era niño, al sonido del cultrún. Por eso es que nos recuerda nuestra identidad, recuerda de quiénes nosotros somos, de dónde nosotros venimos. Quizás nosotros hoy en día estamos lejos de nuestra casa, lejos de nuestro loft, de nuestra comunidad, pero al escuchar el sonido del cultrún, nosotros podemos sentir nuevamente como cuando éramos niños e íbamos a esos huetripantos, íbamos a esos guillatunes, y nosotros podemos sentir. Entonces eso es lo que se refiere a que nos recuerda nuestra identidad, ¿ya? Otra cosa importante también, de que nosotros como mapuches, si bien estamos por diferentes partes y diferentes lugares, pero es importantísimo, Peñi Pulamien, de que nosotros volvamos a recordar todo esto. Si bien hay muchas personas de que no crecieron, por ejemplo, en una comunidad donde se practicaban todas las ceremonias. Pero independientemente de eso, nosotros debemos seguir aprendiendo y debemos seguir buscando la forma de poder practicar. El pueblo mapuche, el idioma mapudungún, la cultura mapudungún, la cosmovisión mapuche, estuvo a punto de desaparecer. Hoy en día nosotros tenemos la tarea de poder volver a traer aquellos conocimientos que tenían nuestros Cuifiques Cheyenne, traerlos a nuestra vida, ya sea en la ciudad, ya sea en el campo, pero tener y volver a traer de nuevo ese cumemonien, ese buen vivir que tenían nuestros antepasados, nuestros Cuifiques Cheyenne, que era a base de la relación que había entre el creador y la persona creada. Esa relación es la que nosotros, Upeñi y Pulamien, hoy en día debemos renovar. Se dice muchas cosas del pueblo mapuche. Hay muchas cosas que se dicen, pero nosotros debemos rescatar esto.
rescatar la esencia del mapuche, rescatar la esencia del por qué hacía las cosas, del por qué tanto respeto a la naturaleza, del por qué es que hace su rogativa, del por qué se arrodilla delante del altar, del por qué va al altar y hace su rogativa y con su mudá y con su semilla, el por qué. Eso es lo que nosotros debemos rescatar hoy en día y volver a recordar. ¿Ya? Así que Pupeño y Pulamien, agradecido de Dios, agradecido de Chau Gunechen, de que nos pueda dar esta instancia de poder aprender un poquitito de lo que es la cultura mapuche y poder también enseñársela a ustedes. Es un privilegio, alegra mi corazón el poder compartir con ustedes, el poder tratar de traspasarle ese Kumemonguien que tenía nuestro antepasado, para que nosotros también lo traigamos hoy en día aquí. ¿Ya? Así que muchas gracias, Pupeño y Pulamien, por estar presentes hoy en esta clase y sigamos adelante, sigamos luchando, sigamos avanzando, sigamos poniéndole, como dicen por ahí, el pecho a las balas. Pero hagamos esto, de poder traer ese Kumemonguien que tenía nuestros Cuifique y Cheyenne, traerlos hasta aquí y poder entender con nuestro lonco y para que podamos también traerlo hasta este instante, hasta este 2021 en el cual nosotros estamos. ¿Ya? Es importante, Pupeño y Pulamien, de que sigamos aprendiendo, sigamos interiorizándonos también y también llevándolo a la práctica. ¿Ya? Nuestros Cuifique Cheyenne no hacían las cosas así por al azar, sino que porque ellos sabían todas las cosas. Entonces por eso nosotros tenemos que tratar de rescatar eso y traerlo a nuestra vida, a nuestra familia, y así enseñarlo también a nuestros niños, que atrás de nosotros vienen otras personas más. Entonces nosotros también, nuestra responsabilidad para que los que vengan atrás también sepan este Kumemonguien que tenía nuestro Cuifique Cheyenne. Así que eso ha sido la clase de instrumentos Pupeño y Pulamien. Muchas gracias a Chau Gunechen por permitirnos estar y poder compartir esta clase. Mañum Lonco. Pelaimay Peñi. Pelaimay Mañum Peñi, Mañum Comtami Kimun, Amuy Nakame Dungui Mi Peñi, Nakame Rakidam Nimi, Vimuta Mañuk Leita Genechen, Genechen Eluita Kimun, Puwentu, Pudomo, Elutoita Kimun, Tanikuifique se Vimuta Petu Nainta Inchin, Petu Mongelin, Petu Nainta Tufichi Kimun, Tuichi Newen. Así que Pupeño y Pulamien, en agradecimiento al Peño, vamos a hacer una fafán, ¿ya? ¿Alguien tiene algún instrumento por ahí? ¿Se acuerda que dijimos la semana pasada, todos los que tuvieran un instrumento por ahí? O mire, nosotros cuando chicos usábamos los baldes estos de 20 litros, los baldes de plástico, nos dábamos vuelta y nosotros eso tocábamos, porque en el campo, cuidando ovejas, animales, usábamos eso y ahí tocábamos cultún, tocábamos pifilca, lo hacíamos de secuta. Entonces todo el mapuche todo lo hace con lo natural, con la naturaleza misma, las cascahuillas. Así que si usted tiene algo ahí, puede hacerlo sonar y hagamos una fafán ahí con Peñi. La fafán, recuerde que es un aplauso, esto simboliza un aplauso, ¿verdad? Pero nosotros hacemos a fafán, ¿verdad? Así que le invito a que a la cuenta de Quiñe, Pucla, hagamos sonar un instrumento. Feley, amulepe. Yeah, papá. Esa es la fafán es Nehuen, eso da harto Nehuen. Entonces, gracias a cada uno de ustedes por la participación de Minguillain, que nos ha transmitido, ¿verdad?, el conocimiento. Agradecido por todo. Así que vamos a
No sé si alguien tiene alguna pregunta papá. antes de finalizar el taller de hoy, ya la hora nos está pillando, pero el sábado a las 15 horas, recuerde, 15 horas nos volvemos a juntar, así que Te cualquier duda que tenga, también la puede hacer. ¿Vale? Pupeñi, pues también, Mañón Lin, repase, vaya repasando, porque se da cuenta que vamos incluyendo más cosas, pero todo va enlazado, todo va de la mano de. Si yo estoy en las primeras clases, voy aprendiendo y voy arrastrando el Kimun. Después no es más fácil, usted entiende más. La cosmovisión la va entendiendo, porque ya maneja algunas palabras, algunos sonidos. Entonces, el próximo taller, el día sábado, vamos a estar allí también aprendiendo todo lo que es la gastronomía típica. Así que todos invitados también para esa clase. Así que traigan lápiz, papel. Luego recuerde que yo también le pedí lápiz de colores, porque vamos a hacer también un esquema ahí de la familia cuando nos casamos. ¿Qué es lo que pasa con nuestros parentescos? ¿Cómo se dice, cómo decimos a nuestros parientes que cuando nos casamos adquirimos otra familia, ¿verdad? Así que Pupeño Pulamien, Felay Mai, Puitu Fachi Ora, Cape Guaita sábado con Leantu, Mañón Leín en Genechen, el bueno Tufachi Antu, Tufachi Neguen, Tufachi Kimun, Comeimun, Keme, Umauto Aimun Pupeñi, Peumangele Comeimun, Kemele Aimi Pulamien, Felay Mai. Put Mai, Peu Kayal Lamien, Peu Kayal Peñi, Pun mai longko, pun mai. Mai, Peu Peu Kayal kayal Peñi. longko, peu kayal.